Buenas tardes, amigos, queridos oyentes. Vamos a continuar hablando sobre Igueste, de las bandas del sur y su historia. En primer lugar, antes de continuar, me gustaría decirle a los irresponsables que no estén jugando con el fuego, porque desgraciadamente se ha quemado parte de la histórica La Mesa, y La Mesa realmente es de propietarios, en la cual cada uno tiene sus propiedades y es el conjunto histórico de la amplia geografía de La Mesa, pero La Mesa no es para darle fuego. Así bien fuera intencional o intencionado o fuera, pues desgraciadamente no adrede, por decirlo así, accidental, pues que tengan más cuidado para otra vez, bien fueran los caminantes, bien fueran cazadores, el que haya sido, debe de, en este caso, ser más responsable y tener mucho cuidado con el tema del fuego. Pues bien, pasamos adelante para seguir hablando, porque la última conversación que tuvimos estábamos comentando sobre las galerías, el agua de Igueste, el alumbramiento del agua a través de sus galerías, que no eran pocas. Habíamos hablado de Araca, ya mencionamos quién empezó, quién eran los ingenieros de minas que lo llevaron, y para más o menos cuándo empezó a dar el agua y cómo todo fue un gran regocijo para Igueste, porque solamente dependía de fuentes, de aljibes y alguna otra que se iba a buscar al pozo de la Virgen y también al pozo de las Caletillas, aquel famoso pozo de Aguada que está registrado desde hace muchos siglos, cuando los ingenieros de las torres defensivas hicieron sus trabajos en las costas, dijéramos, de la amplia geografía, tanto iguestera como la de Candelaria, en su extensión, pues allí estaba registrado un pozo de Aguada, tal como también estaba registrada el pozo de la Virgen en Candelaria. Pues bien, también habíamos hablado de Araca y después pasamos a hablar de Cherigel, que había alumbrado en su día, el caudal máximo fue de 1500 pipas. Habíamos comentado quién fue el presidente, el rematador, el responsable, que en este caso fue don Francisco Garabote García, y que después, por temas o problemas de la Guerra Civil Española, desgraciadamente pues ya todo fue un parón, porque la economía no pudo ser lo suficiente razonable como para poder seguir trabajando en dicha galería, como en muchas otras, hasta que ya después se fue regularizando de nuevo al finalizar la guerra en el 39. A partir de los 40 ya se empezó de nuevo con muchos esfuerzos, muchos sacrificios, tanto económicos como físicamente. Y este fue muy rico en agua. Hablábamos de Araca, hablábamos de Cherigel, hablamos también del Porvenir, llegó a dar un caudal de 1100 pipas. El Salto del Pilar, 600 pipas. Y finalmente, ya más moderna, el Río, la galería del Río, que está en la parte de la Hormiga por dentro del paso de Atózar, que aún continúa dando agua para el abasto y para la elevación al canal de Araya. Después, por la parte, esto en cuanto a lo que se refiere al barranco de Araca, Firama, etcétera, ya que tiene diferentes nombres dicho barranco, cuando pasa, pues a lo mejor en un lugar se llama Araca, en el otro el Salto o el Pilar, en el otro la Fajana, y termina por Afirama, y así sucesivamente hasta llegar a Añaco, aunque en este caso nace, el barranco de Araca nace en Cherigel, entendamos que es en la misma laja de Cherigel, donde esos barrancos ahí se forman, que son barrancos de cumbre. Pues bien, pasamos, esto en cuanto a galerías en el barranco de Araca. Ahora pasamos al barranco de Chacorche. En el barranco de Chacorche, la galería histórica, que lleva dicho nombre precisamente, Chacorche,
No puedo dar datos porque no tengo información al respecto en cuanto a documentación se refiere, pero se dice que llegó también a dar aproximadamente a 600 pipas de agua. Y mira por dónde, claro, su caudal ha ido bajando, está abandonada hace más de 60 años y esta galería pues sigue dando agua, unas 20 o 30 pipas. La última caminata que hice ya hace un tiempo, un par de años, aún seguía dando agua sin tocar una piedra en el frente de la galería o un cascajo para que diese más en cuanto a explotación se refiere. Después de Chacorche está la galería de La Reina, mucho más abajo, La Reina, aún dando agua, por supuesto. Está también Chinabargo, muy cerca de La Reina, más hacia abajo. Estuvo Joncho también, que dio mucha agua, actualmente está seca y abandonada. Y está el pozo de Joncho, que le decimos, actualmente en plena producción, elevando agua a el canal hacia arriba de Araya. Pues bien, esto en lo que se refiere a los barrancos de Chacorche. Continuamos con el tema de galerías. Nos pasamos al pozo de Ajeja, un pozo formidable, pero casi alumbrando agua, quizás por problemas económicos o por malas administraciones, por sea lo que fuese, está por explotación, para futuras explotaciones. Esto está en el barranco del Madroño, al pie de la montaña de Arguama, concretamente donde llamamos Ajeja. Después pasamos a más abajo, ya la cité, el barranco del Río. Pasamos hacia el barranco del Mocán. El barranco del Mocán también, en el mismo nombre del barranco del Mocán, lleva que nace arriba, en la parte de la cumbre, lo que se llama el Pinito, y desciende por ese saltadero, todo ese barranco hacia abajo, que parte, por decirlo así, en las Jiménez, pasa por las Jiménez, y sigue bajando para unirse con el de la Gambuesa y con el del Chajarche, para descender, o en este caso, mejor dicho, desembocar en lo que llamamos actualmente Bajo la Cuesta. Se unen muchas barranqueras, muchos afluentes, por decirlo así, y claro, esto para el tema del agua de lluvia. Pues ahí, en esta zona del Mocán, el Mocán llegó a dar 1100 pipas. 1100 pipas, no era poca. Actualmente, desgraciadamente, aún seguirá dando entre 20 y 25 pipas, porque los caudales, y al no trabajarse, no haber siguiéndole las perforaciones, pues no puede haber más alumbramiento. Después estuvo también lo que llamamos el Danubio o Fuente del Pino, que también estuvo dando agua, cuya agua se bajaba hacia al canal de Araya y se enviaba para Santa Cruz. Y también está en el barranco de las Gambuesas, actualmente en producción en cuanto a agua se refiere. La Gambuesa está dando agua, una agua muy buena, y sigue dando agua dicha galería. Está también el pozo de Don Antonio Núñez, un pozo particular a falta de explotación, pero que ya parece ser que alumbraba agua. Así que este nunca careció de agua. Pues teníamos también la riqueza de que el canal del río Portezuelo, que ya he mencionado en otras ocasiones, el canal de Araya que viene desde Güímar hacia acá, el río Portezuelo lo mismo, y también estaba el Güímar Santa Cruz. Todos esos canales pasaban por nuestro territorio, y todas las partes bajas, en cuanto al canal se refiere, todo lo que estaba debajo del canal, todo eso se regaba y se cultivaba y seguía evolucionando en cuanto a la agricultura y pues la ganadería, etcétera, etcétera. Después, por las costas, de la parte de donde está la Tejinera, donde estaba hoy Brillasol, lo que se llama Chipá, todas esas costas de los Tomillos, por debajo de Puerto Escondido, todo esto era regado completamente por los canales famosos que llamábamos de Don Sisto Machado, cuyas bombas achicaban para arriba, a Aroba, que había un canal que regaba
todas las costas cuando se plantaban y se cultivaban los tomates, bien fuera, especialmente el tomate, porque era un agua un poco salobre, era quien más aceptaba para en cuanto a rendimiento se refería. En cuanto a papas u otras cosas ya, pues el agua, así es un poco más salobre, es más complicado. Pero bueno, todo ese canal también regaba todas esas costas higuesteras, que después fueron transformadas en fincas, que voy a explicar cómo en las tierras de Higueste se compra en sociedad tierras de gente pudiente, incluso especialmente foráneos, para hacer sus propias fincas, que después explicaré. Pues volviendo al tema de en los salones de Sisto Machado, allí estaban unas bombas para elevar, porque había un pozo. Desde las épocas que esos salones eran de empaquetado, también fueron usados por los militares. Después de la guerra estuvieron movilizados allí, incluso mi padre, entre uno de ellos, de tantos soldados, estuvo allí movilizado por largo tiempo. Y allí tenían ellos también el agua, como se sabe, se ha dicho, de ese famoso pozo. Se dice que después lo explotaron otras personas que le compraron, pero quizás siendo un poco egoístas, dieron unas explosiones para sacar más agua. Y claro, la avaricia a veces rompe el saco, como decían los antiguos. Y parece ser que ya desde ese entonces ya no era lo mismo. Dejó el agua, parece que ya no era la misma, la presión del agua. Sí es cierto que cuando se han edificado edificaciones en Candelaria, el agua era completamente dulce. Yo me acuerdo frente al Mercadona actualmente, al lado del nido ametrallador, salía un chorro de agua hacia el mar y era agua dulce, por eso se llama Amance. Ahí había mucha agua. ¿Por qué? Porque viene de los veneros de las cumbres, subterráneamente hablando, y esa agua, por eso se dice Amance, el mismo topónimo lo dice, de amansar aguas dulces con la salada, amansar, Amance. Claro, estaba el pozo de la Virgen ya mencionado, etcétera, etcétera. Bueno, pues Higueste, cuando vino el progreso del agua, pues ya es cuando se dedican a la agricultura, una agricultura intensiva, porque antes solamente era la lluvia que caía desde los cielos, siempre esperando que vinieran buenos tiempos invernales, que lloviera para producir. Cuando no se podía regar de chorro, el agua llegar al surco, anteriormente pues eso, desde los cielos. Pues quería comentar que con esto del tema del agua, se empezaron a formar muchísimas fincas, como he comentado antes, gente adinerada en sociedades, algunos particulares, y las tierras más lejanas del pueblo de Higueste empezaron a ser compradas. Si empezamos por la media montaña, que era el linde que yo dije, por la zona norte, por el este, dijéramos. Entonces, ya mencioné ayer, o en la última conversación que tuve, de que don Rubén Marichal López fue un señor que pudo, con sus medios, su familia, etcétera, comprar muchos terrenos a los higuesteros, construir esa enorme finca que está todavía parte de ella, aún sin vender, al lado de lo que se llama hoy el Círculo de Amistad 12 de enero. Podemos ver las huertas, los paredones y todavía hoy parte de la finca. La otra parte ha sido vendida urbanísticamente hablando y lo que se llama hoy Rubén Marichal. Pues toda esa finca partía hacia arriba hasta la carretera general. Bueno, la finca de Rubén Marichal. Después tenemos otra finca que era de don Domingo de la Rosa. Después tenemos otra finca que era la de Francisco Carrillo Fragoso. La otra finca que era de un señor de Las Palmas que se llamaba don Francisco Valle del Toro. Una finca enorme en la cual trabajaron muchos higuesteros e higuesteras. La de Manuel Pérez. Y también, sin olvidarme, de la famosa finca de don Elías. Los que me están escuchando, que pueden tener la misma edad que yo, recordarán perfectamente, porque mucha gente de Higueste, tanto hombres como mujeres, trabajaron en esa finca
porque se cultivaba en gran manera, podía ser papa, tomate, las diferentes variedades de lo que había en aquella época, incluso mucha platanera. Todavía están esas fincas con las grandes paredes que están intactas, y después también se ven incluso las vallas todavía con las que eran acordonadas o valladas para la protección de los vientos. Pues si pasamos más en el camino viejo de la costa hacia adentro, más al delta del valle, en la altura bajo la cuesta, nos encontramos con la famosa finca que todos conocimos, que le decíamos la finca del comandante. Todas esas tierras fueron compradas, como las otras que he mencionado, a propietarios higuesteros. Un higuestero que tenían las diferentes parcelas, uno tenía a lo mejor 2.000 metros, el otro 3.000, el otro 4.000. Bueno, era ir comprando estos señores a un precio más o menos razonable, y después iban haciendo dicha finca, roturándola, sorribándola, y precisamente mucha gente trabajaba ya en ese tema, hasta que después ya vino cuando se pusieron actas para la producción. La finca del comandante, el que en este caso nosotros siempre dijimos el comandante, pero este señor era don Camilo Bel de la Prada, que era un ingeniero militar del cuerpo de ingenieros, y bueno, pues tenía toda esa finca. Esa finca él le llegó a comprar a la casa del médico, la famosa casa que era del médico Alonso Felipe, muy conocido, que tuvo su propia clínica en Santa Cruz, capital. Y fueron comprando todas esas tierras, y más o menos todos los higuesteros, sabemos que era desde el mar hacia arriba, y era una enorme finca. Después la arrendaron los Riveros, del apellido Los Riveros de Arafo. Ahí se plantó pues de todo también, lo que estamos comentando, ¿no? Pues siguiendo así al sur, tenemos la finca de Punta Larga. Esa es la finca, por decirlo así, más famosa, la más grande en extensión que ha habido en las costas de Igueste. Y cómo no puedo olvidarme también de la finca del Ramonal. Eso pertenecía al apellido de los Pérez, que era un conjunto de familia que todavía llevan ese apellido. Y bueno, todas esas tierras lindaban con las tierras de anteriormente, antes de comprarse todas esas propiedades, con las tierras del convento. Eso, cuando yo he tenido acceso a las escrituras de mi familia o familiares, pues siempre parece que las tierras del convento, como hemos dicho tantas veces, eran de los dominicos. La gran mayoría de las tierras pues fueron pasando a los respectivos dueños a medida que se iba comprando, cuando ya se declaró en estado de venta, y por censo se fueron comprando. Bueno, tanto es así que me gustaría hablar por largo y tendido sobre esta finca de Punta Larga. La finca de Punta Larga, por lo regular, repito, eran tierras de higuesteros, y el comienzo de la historia de esta finca, para más, les sugiero, por favor, de que lean la información relacionada con la que don Manuel Ramos, este hombre que vive en Araya, en su día barajando documentación, él escribió sobre la Candelaria agrícola. Y él tuvo la documentación en parte de esta finca, y comenta en su información, si me permiten voy a echar una ojeada un momento, donde se comenta, o él comenta, porque él tuvo una persona que le informó. Este hombre se llamaba Antonio Navarro Trujillo, o Antonio Trujillo Navarro. Este hombre se llamaba, antiguamente conocido por todos los higuesteros, Antonico, que fue juez de paz. Y este hombre tuvo conocimientos de cómo se fueron comprando las tierras, quién fueron los dueños, etcétera, etcétera. Y yo en este caso les sugiero a la gran mayoría que vayan a internet, porque don Manuel tiene
en su página web o en internet dicha información, que en este caso lleva ese título, la punta larga agrícola. Y yo, basado en esa información, recogí algunos apuntes al respecto, aparte de los que ya yo había oído decir y sabía de aquellos mis antiguos. También él lo publicó en un famoso periódico que se publicaba, que dejó de editarse, que era el famoso Cañizo, el Cañizo. Y entonces en el Cañizo de agosto del año 2005, él publicó o hizo pública esa información, pero como he comentado, lo tiene en su página en internet. Dice que esta finca llegó a ser tan grande que, bueno, más o menos ahora voy a explicar, que llegó a tener una cantidad enorme de metros, porque paulatinamente se empezó a comprar los terrenos y a sumar las diferentes parcelas, y dando pues una cantidad en metros enorme, que después citaré o explicaré. Pero vamos primero por partes, porque la finca la empezaron unos socios llamados Benito Pérez Armas, Eulogio Gómez y Rafael González. Y esto fue a sugerencia de don Francisco Trujillo Hidalgo, que los había llevado al lugar del pozo. Entonces, este hombre, al llevarlos allí para que vieran aquel tesoro de la cuestión relacionada con el agua, los manantiales, los lavaderos, y viendo que el agua incluso se perdía en el mar, porque es que, como tantas veces he dicho, no era que el pozo en este caso era de agua de mar, no, sino que venía de los veneros, venía de las cumbres. Entonces este hombre pues los llevó in situ para que vieran aquel tesoro. Entonces, cuando ellos vieron la cantidad de agua subterránea que salía y que se desperdiciaba al mar, aparte de que, claro, se recogía para lavar, estaban los lavaderos y una serie de cosas, estos socios acordaron que el agua se podía aprovechar, esa agua que se perdía al mar, y podían regar las tierras que ellos después comprarían, haciendo fincas para después ser regadas. Y efectivamente así fue. Empezaron a comprar las tierras que estaban llanas, lo que se llama, conoce hoy como Punta Larga, pero que el verdadero nombre de Punta Larga, quiero hacer un inciso, de que es el entrante de Volcán, donde estaba el nido ametrallador, donde estaba, antiguamente era una bahía que incluso los barcos cargaban, y muchos recordarán que era donde estaba el salón de empaquetado. Esa tierra, ese terreno volcánico que entra al mar, esa es la Punta Larga, que se introduce en el mar, pero no era antes la Punta Larga en su extensión de la tierra, no, sino después ya se le llamó Punta Larga, en memoria, por supuesto, a ese topónimo famoso que era el volcán. Pues volviendo a lo del tema de Punta Larga, podemos decir que estas personas acordaron de que lo mejor era comprar esas tierras, y así lo hicieron. Empezaron a comprar las tierras para labrarlas, sorribarlas, a gente de Igueste. Y quiero enfatizar que estas propiedades, vuelvo a repetir, eran de Igueste, eran iguesteras. Los de Candelaria no tenían tierra, no eran propietarios de ahí, los propietarios eran de Igueste, aunque volvemos a repetir, Candelaria administrativamente, pero que los propietarios eran iguesteros. Y quienes tenían sus trozos de terreno, al pagárselos bien, económicamente hablando, en aquellos tiempos, donde había muchos problemas, que esto fue a principios de 1900, pues tenían que, como he dicho antes, tenían que buscar un encargado, comprador, o sea, gente que le agilizara a estos socios para ayudarle a ir paulatinamente a ir comprando esa finca. Pero como ya el tiempo en parte lo estamos haciendo por
en secciones, por pequeños trocitos de conversación o de información. La próxima vez seguiremos explicando sobre la punta larga agrícola, porque esto es bastante extenso, muy extenso. He nombrado todas las fincas en su conjunto, en la parte desde las costas de media montaña hacia acá, etcétera, etcétera, pero esta hacemos especial mención porque fue una finca muy rica y muy extensa, dio mucho trabajo a mujeres y hombres, etcétera, etcétera. Y que esto está dentro de lo que es la historia higuestera, por supuesto, ¿eh? Pues nada, compañeros, amigos, hasta el futuro seguiremos conversando y hablando para darles más información. Muchas gracias.